funciona en virtud de lo que tú puedes hacer en relación con los demás. Entonces siempre estamos siendo confrontados a situaciones que tenemos que resolver en nuestras vidas. Aun cuando muchas veces sufrimos derrotas, ¿verdad que sí? Muchas veces sufrimos derrota. Cuando estamos en Cristo, finalmente dice la palabra que somos más que vencedores. Como recién cantábamos una y otra vez. Señor, nosotros sabemos una cosa, tú lo harás otra vez en mi vida. ¿Cuántos saben? Si Él te levantó, Él te volverá a levantar. Y cada vez que Él te vuelve a levantar, tú eres mejor. Aleluya. Gracias, Señor. Tenía frío, ahora ya entré en calorcito. Entonces, hermanos míos, aun cuando tenemos siempre luchas en nuestra vida, somos más que vencedores en Cristo Jesús. No obstante, por la rechupalla siempre hay un no obstante o un pero. Aun cuando esta verdad es fiel, que Cristo está con nosotros, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad que sí? Y eso no faltará. Y siempre tendremos por delante nuestro esta promesa bendita para que, escúcheme, nos movamos sobre ella. No solamente sabiendo de ella, sino que tú te muevas sobre esta promesa que el Señor está contigo para que seamos más que vencedores. Pero el no obstante tiene que ver con que pese a que esto es fiel, muchos creyentes son alcanzados por la derrota y se vuelven esclavos de la derrota. Entonces se trata de que, es cierto, tú y yo siempre vamos a tener un problema que resolver. Pero la idea es que en cada situación que tú tengas, tú seas más que vencedor. Y esto no sea simplemente una quimera, una frase, un ideal que yo ojalá que pueda alcanzar. Todos estamos llamados a ser vencedores, ¿sí, iglesia? Y tú y yo lo tenemos que entender. El asunto es cómo llegamos a ser vencedores. Y lo que queremos recalcar esta mañana es que esta victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, que ya Él la compró, que el paquete ya está pagado. Amén, iglesia. Amén. Ya está hecho. Tu viaje está ya, el boleto ya se compró. La cosa es que tú lo experimentes. La cosa es que cambie tu manera de pensar. Nuestra manera de pensar. Entonces la diferencia o la gran diferencia entre un creyente victorioso, hermanos, y uno que solo vive de anhelos, de deseos, está precisamente en experimentar la realidad de esta palabra que vamos a compartir. Tú y yo necesitamos hoy más que nunca descubrir la realidad de esta palabra en nuestra vida diaria, afectándote todos los días, como decíamos al comienzo, de tal manera que tú tengas consciente dentro de ti esta razón de vivir, que vivimos en el poder del Espíritu Santo. Porque la medida de tus victorias, amada iglesia, la medida de tus victorias no están en la fuerza que tú posees, no están en los recursos que tú tengas o en las ganas que te muevan. Aun cuando estas virtudes, fuerza, recursos, ganas, son determinantes en nuestra vida y en nuestro caminar en Cristo, y sin duda, mientras caminemos en Él, estas virtudes se van a potenciar. ¿Amén? O sea, mientras tú camines en Cristo, tú vas a recibir fuerza, te vas a potenciar en recursos y te vas a mover con más ganas en el Señor. Pero esto no es la esencia de tu fuerza. Tu fuerza está en la unción del poder del Espíritu Santo. Amén. Allí está, ese que te levanta, ese que te sostiene cada día y te va a alentar con sus palabras. Entonces, tenemos que aprender a vivir en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Otra vez tocamos este tema tan importante en la conciencia de cada hijo de Dios.
El apóstol Pablo oraba lo siguiente allí en Efesios capítulo 3, verso 16. Decía él en oración: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta es una buena oración que tú y yo podemos hacer. Entonces, amada iglesia, nos preguntamos, ¿cómo es que nosotros podemos alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo para que vivamos conforme a su carácter? La manera de sentir, la manera de pensar, la manera de ver las cosas, ¿cómo las ve el Señor? ¿Cómo podemos alcanzarlo? En esto precisamente, siendo fortalecidos con poder en este ser interior que tenemos aquí adentro por el Espíritu Santo. ¿Capta la idea para dónde vamos? Entonces tenemos que entender que el Espíritu Santo, hermanos míos, no es el hadita madrina que te va a solucionar mágicamente todos tus problemas. El Espíritu Santo es la persona de Dios que fortalecerá tu vida para que camines de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria. ¿Me entiende? Y tú tienes que descubrirlo en tu vida. Tiene que haber una relación personal con Él. Tiene que haber una vivencia que te eleva. Tienes que descubrir al Espíritu Santo fortaleciéndote en tu interior, porque eso es lo que Él quiere hacer contigo todos los días. Por eso los quiero invitar a esta palabra y que nos tomemos de ella. Ore conmigo un segundo, por favor. Incline su rostro y vamos a ir a Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Y también a Zacarías capítulo 4, verso 6. Ahora ore conmigo. Padre, creemos que nos diste el Espíritu Santo. Queremos descubrirlo más. Espíritu Santo, guíanos a tu verdad. Tú trajiste la palabra a nuestras vidas. Guíanos a esa verdad para que te podamos conocer y podamos experimentar de tu gloria. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos tu bendición y sujetamos a tu presencia todo aquello que pueda ser causa de distracción. Sujetamos a tu presencia, Padre nuestro, todo el ámbito de este lugar. Y lo sometemos a tu poder en el nombre de Jesús. Y todo aquello que es distractivo, lo anulamos, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Y declaramos tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Descubrir al Espíritu Santo en tu vida, fortaleciéndote con poder. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 10, verso 10. Y aquí hay algo tan importante que tú y yo tenemos que descubrir. Dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Ahora lee conmigo a Zacarías capítulo 4, verso 6. Dios hablando a través del profeta y el profeta dirigiendo una palabra al rey, a Zorobabel, y dice esto entonces. Ya. Entonces respondió y me dijo diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, este es el mensaje, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu o con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O el Señor que pelea por ti las batallas.
¿Qué te parece eso? Amén. El Señor que pelea las batallas por ti. Solo que tienes que descubrirlo. ¿Quién es? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo activa? Porque resulta que si se embotare el hierro, o sea, si el hacha, si el hierro pierde su filo, en otras palabras. Déjame leerte este mismo versículo en la versión, la NBI. ¿La tienes ahí? La NBI dice, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. ¿Lo comprendió mejor ahora? Entonces, hermanos, hay algunas cosas que considerar aquí para que nuestra vida pueda recibir lo que Dios tiene para todos los días, para nosotros todos los días. ¿Sabe lo que es? Su presencia, su ayuda. Dios no quiere que tú estés solo. Dios no quiere que te muevas en tus propias fuerzas. ¿Sabes por qué? Porque nuestras fuerzas no son suficientes para vencer las adversidades que tenemos en este mundo. No es con ejército, no es con espada, es con la presencia de Dios. Tú tienes que ser una persona y volverte cada día más una persona que experimenta la presencia de Dios en su vida en todas las situaciones. En todas las situaciones. Entonces, lo primero que tenemos que estar atentos en nuestro caminar, en el desgaste, en el cansancio, en el estrés que tenemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Que el tiempo pasa y nos vamos poniendo más bonitos, pero no dejamos de ponernos más viejos. Y si nos ponemos más viejos, sin duda vamos perdiendo alguna fuerza. Entonces tenemos que ser más certeros con nuestra fuerza. Entonces lo primero que tenemos que considerar, amados hermanos, para que aprovechemos la ayuda del Espíritu Santo, es como dice esta palabra: no dejes que tu hacha se quede sin filo. Ese es el primer principio. No dejes que tu hacha se quede sin filo. No dejes que tu ánimo, que tus pensamientos, que tu manera de vivir y razonar se quede sin filo. No dejes que esto suceda. Amén, hermanos míos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el hacha, y aquí hay un principio detrás y ojalá lo captes, cuando el hacha pierde su filo, el efecto inmediato, según esta palabra, es que hay que golpear con más fuerza, dice. ¿Verdad que sí? Como pierde el filo, ¿qué hay que hacer? Hay que pegarle más fuerte a esa madera o lo que tú quieras cortar en tu vida. Hermanos míos, todo el tiempo nosotros tenemos que cortar algo. Todo el tiempo nosotros tenemos que vencer un obstáculo. Y la única manera de vencer ese obstáculo es golpear ese obstáculo. Es que tú tengas argumentos de vida consistentes para golpear con fuerza. Porque las cosas no se mueven porque sí nomás. ¿Me estás entendiendo? La voluntad de Dios en tu vida no se va a hacer porque tú cierras los ojos y cruzas los dedos y dices: Dios mío, Dios mío. Algo tiene que haber en tu vida, tiene que haber ejerciendo una fuerza que sea superior a las circunstancias. Jesús lo dijo de esta manera: de cierto te digo, que el que cree moverá esa montaña. ¿Cuál es la realidad? Que hay un monte muy alto frente a ti. Pero eso no se va a mover por arte de magia. La magia no existe. Y cuando se manifiesta algo oculto, algo extraño, eso no es bueno. Nosotros somos de la luz, de la verdad. Entonces tienen que manifestarse cosas objetivas a través de nuestra vida. Y cuando nuestra hacha, que representa el medio con el cual nosotros enfrentamos la vida y rompemos las cosas para que el camino se despeje, entonces esa hacha, si se le agota el filo, lo que va a pasar es que nosotros vamos a tener que golpear con más fuerza. ¿Y sabe lo que pasa con eso?
que nos cansamos. ¿Y sabe lo que pasa cuando nos cansamos? Este es el gran problema. Acertamos menos. Acertamos menos. Y también en materia de relaciones y de decisiones somos menos asertivos. Aquí hay dos palabras que suenan parecidas, pero no son lo mismo. Acertar es una cosa y ser asertivo es otra. Una se escribe con C y la otra se escribe con S. Partamos. Y de ahí tienen significados distintos. Una tiene que ver con dar en el blanco, con apuntarle al asunto. Y la otra tiene que ver con la capacidad de que yo pueda relacionarme con otros y pueda defender mis derechos y mis pensamientos sin violencia, sin menoscabo y sin ser tan pasivo de manera que los demás me pisoteen. Las dos cosas son importantes en la vida, pero ambas tienen que ver con darle en el clavo, darle el asunto. Y cuando yo voy perdiendo fuerza, voy perdiendo esa capacidad de apuntar correctamente en lo que corresponde. Alguien escribió algo muy interesante que lo anoté. Y dice lo siguiente con respecto al acierto. Dice, una cosa hecha con acierto será acertada y quien la haga será certero. Mire qué simpático. Pero eso es lo que tiene que pasar en nuestra vida. Qué maravilloso es que tú puedas ser certero en todas las cosas. Amén. De ahí asertivo. ¿Por qué? Porque le apunta a cómo tú expresas tu emocionalidad, tus derechos, tus ganas y te enfocas en la vida para que las cosas resulten como corresponde. Dios quiere que la vida, que tus relaciones, que tus reacciones funcionen como corresponde. Dios no quiere que tú pierdas la cabeza, porque cuando perdemos la cabeza, mis hermanos, dejamos la tendalada. Y eso tiene consecuencia. ¿Sí o no? Todo tiene una consecuencia en la vida. Entonces, si tú eres un coleccionador de problemas no resueltos, cuando llegues a los años en que eres más débil, eso no resuelto se va a apoderar de ti. Por eso hoy día hay enfermedades tan agresivas sobre el ser humano como este alemán que nos persigue, Don Alzheimer. ¿Sí o no? Que hace estragos en medio de nuestra sociedad, quita la memoria y quita la razón de tal manera que la gente al envejecer se vuelve loca. ¿Sí o no? ¿Y qué es eso? La consecuencia de una sociedad que genera estrés y más estrés, incapacidad para darle donde corresponde a las cosas. Entonces todo hay que hacerlo con más fuerza, todo hay que hacerlo con mucho más empuje en lugar de ser certeros. ¿Está entendiendo la palabra? Nosotros decimos achuntarle en nuestro contexto. Hay que achuntarle a la cosa. Es interesante porque cuando uno ve esa palabra de achuntarle, que está en la Real Academia, no es un medio modismo nomás, viene de un árbol, la chunta o algo así se llama, y que es un árbol de donde de donde hacían las flechas, un árbol ideal para hacer flechas. Amén. Esa cosita, esa varita que necesita ser lanzada certeramente. Entonces fíjate qué interesante es esto, porque cuando hablamos de la necesidad de ser certeros en el golpe que tenemos que dar en la vida, mis hermanos, esta es la situación. Nos encontramos con el gran problema del mundo entero. El problema del mundo entero, de cada ser humano, es que no acertamos concretamente y efectivamente con la vida. ¿Sabe cómo se llama eso según la Biblia? Se llama
pecado. ¿Sabe lo que significa pecado literalmente de la Biblia? En hebreo, pecado es la palabra nun y se traduce literalmente como errar el blanco. Lo había escuchado alguna vez, ¿verdad? Errar, eso es. ¿Qué es pecado? Pecado es errar el blanco. Es que tú tienes los recursos para vivir. Es que tú tienes el hacha. Pero como el hacha no está afilada, le das a cualquier cosa, o le das y no corta como corresponde, y finalmente te cansas. Y dejas de hacer lo que tú tienes que hacer. Y la vida no te resulta como tiene que resultarte. Dios quiere que tú seas feliz. Sin embargo, nosotros insistimos de una y otra manera, de golpear de una y otra manera, sin filo, sin fuerza como corresponde, sin inteligencia espiritual y emocional en Dios, y golpeamos y las cosas no resultan, y al final nos quejamos contra Dios, porque la vida es un montón de infelicidades. ¿Y quién es culpable de eso? Es que tu hacha no tiene el filo que corresponde y no eres certero en lo que tú haces, en lo que tú decides. ¿Me entienden, mis hermanos? Nosotros insistimos en vivir a nuestra manera. Oramos a nuestra manera, rogamos a nuestra manera, vamos a la iglesia a nuestra manera y vamos cuando queremos. Póngase casco, por favor. No es el fin que te sientas mal. El fin es que tú reacciones. Porque lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Usted quiere más de Dios en su vida? Si tú quieres más de Dios en su vida, ¿sabes lo que pasa por tener más de Dios en tu vida? Toda la bendición de Dios. Todo su buena palabra que trae a ti prosperidad, capacidad y todo lo bueno de la vida viene cuando tú tienes más de Él. Lo sabes, ¿verdad que sí? Pero insistimos en dar y en hacer de acuerdo a nuestras propias fuerzas, de acuerdo a nuestras propias razones y de acuerdo al tiempo que nosotros tenemos o que nos va quedando, y no definimos como, por ejemplo, prioridades. No definimos ciertas cosas, ciertas decisiones que tenemos que tomar en el Señor. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el hacha, que es tu vida, que tiene que cortar la adversidad, no resulta. Que tu oración, que es la que tiene que mover montaña, no te resulta. Parece que Dios no te oye, y Dios te oye, ¿sí o no? Lo que pasa es que tu fe no está alineada, lo que pasa es que no hay consecuencia, porque no estamos haciendo lo que corresponde. ¿Me hago entender? Entonces, de aquí la última frase de este proverbio en Eclesiastés 10:10. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Ahí está el éxito. En la sabiduría, en el fondo. ¿Dónde está el éxito? En la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría es aquel entendimiento de Dios que me permite a mí dar certeramente con las cosas de la vida. Porque la sabiduría, ¿de dónde viene? Dice la Biblia que la sabiduría viene del temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? La disposición, la búsqueda apasionada, la consideración consecuente de hacer la voluntad del Señor, cueste lo que cueste. Amén. Eso es el temor de Dios. No es, por supuesto, que le tienes miedo a Dios, porque mientras más cerca de Él, más confianza tú tienes. ¿Verdad que sí? Pero lo importante es que tu confianza en Dios
te haga pensar como Él piensa. Esa es la cosa. Para que reaccionemos como tenemos que reaccionar en este mundo. Entonces no permitas, como primer principio, no permitas que tu hacha se embote, pierda filo, pierda agudeza, pierda esa capacidad, esa agudeza. Fíjate que esta palabra embotar es interesante porque precisamente es eso, perder el filo. Pero el otro significado de embotar, según el diccionario, es el siguiente. Dice, quitar percepción o actividad a los sentidos, la voluntad o cualquier otra facultad. Es decir, cuando alguien se embota, pierde la capacidad de entender, de percatarse, de entender los principios. Como zombi andamos por la vida. Dios mío, tú estás conmigo, decimos. Y no nos percatamos de los principios para aplicarlos. Oras a Dios, pero oras como uno que clama, uno que gime. Pero no oras como hijo que tiene la promesa y tiene palabras de poder en su boca. ¿Me hago entender? Y esa es la diferencia que nosotros tenemos que captar en la vida. Porque este es un tiempo determinante. Este es el tiempo donde los hijos de Dios tienen que notarse. Toda la naturaleza está clamando que los hijos de Dios se manifiesten. ¿Sí o no? La gente cree que es Dios que manda los terremotos, es Dios que manda los tornados y todas estas destrucciones y todos estos cambios climáticos, porque Dios es vengador. Si bien es cierto, hay un día del juicio y Dios va a acabar con eso, pero todo esto que está sucediendo, ¿sabe lo que es? Es la tierra que gime que los hijos de Dios se manifiesten. Sin duda que sí. Porque tú y yo tenemos la propiedad, el derecho, la prerrogativa, los oídos del Padre, y podemos calmar la tempestad, ¿sí o no? Tú y yo podemos salir del fondo de esa barca y levantarnos y decirle al mar, cálmate, y eso sucede. ¿O no, mi iglesia? Tú y yo podemos decirle al cáncer que se vaya. Tú y yo podemos decirle al paralítico que se pare o al ciego que vea. Tú y yo lo podemos hacer. Y estamos llamados a eso. Pero el hacha tiene que estar afilada. No puede estar embotada. Y por lo tanto tiene que tener esa sensibilidad. Porque tú eres el que tiene el hacha. Amén, iglesia. Tú tienes la promesa y Dios está contigo para cumplir la promesa que te hace a ti. Entonces tú eres el que ejecuta la promesa de Dios. Yo lo vuelvo a repetir una y otra vez porque lo estamos descubriendo cada vez más. Cuando ves un enfermo, no sacas nada, hermanos míos. No sacas nada con rogarle a Dios que sane al enfermo. Eso es una barbaridad. Eso es como una herejía prácticamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya hizo lo que tenía que hacer por el enfermo. Ahora el que tiene que hacer algo por el enfermo eres tú y yo, que tenemos los dones del Espíritu Santo para que ellos operen a tu favor. ¿O no, iglesia? Entonces, amados míos, no dejes que tu hacha pierda el filo. Anda y afila tu hacha. De ahí la segunda parte de esta palabra. Extraordinariamente, son 2 puntos nomás. Primero, no dejes que tu hacha pierda el filo.
Amén. No permitas que le des y le des y le des con fuerzas propias y no fuerzas del Señor. Por eso lo segundo que tengo que decirte esta mañana de parte del Señor, y con lo cual todos tenemos que considerar, es que no te muevas en tu propia fuerza, porque te vas a cansar. Amén. No te muevas en tu propia fuerza. Primero, mantén tu hacha afilada. Y eso significa una relación de fe con Dios, una relación activa en la presencia, en la palabra. Gente que lee la Biblia, gente que aprende la Biblia, gente que va y crece en conocimiento de Dios. Amén, iglesia. No en deseos, no en anhelos, eso no te sirve de nada. Lo que te sirve es tener un argumento en Dios, una palabra en tu boca con la cual tú vas a hacer grandes cosas. Y luego de eso, entonces entiendes que tienes que comenzar a moverte. Amén. Porque la fe sin obras es muerta. Tienes que moverte. El tema es, hermanos míos, partamos de aquí. El tema no es simplemente que tienes que moverte o que tengas que moverte, sino el gran tema es en quién tú te mueves. ¿Quién te mueve? ¿Quién te dirige? Para que tú seas certero. Para que el golpe de tu hacha sea tan certero que el hacha cada vez que golpea se enriquece, se fortalece. Amén. Y no es que está pegando afuera y perdiendo su filo. Tú te alces cada vez más certero. Por eso Dios le dijo a Zorobabel: ¿quieres vencer? ¿Quieres hacerte connotado allí en medio de tu generación, en medio de tu contexto? No es con fuerza, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Aleluya. ¿Es quién, hermanos míos, te mueves? Este es un principio determinante, porque todo en Dios tiene que ver con movimiento. Todo en Dios tiene que ver con movimiento. La fe, que es la esencia de nuestra vida victoriosa en Cristo Jesús, es movimiento, ¿sí o no? La fe te lleva a moverte. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo en Dios se resuelve a través de un movimiento. Este es un principio que está presente en toda la Biblia. Y como lo hemos repetido muchas veces, dicho muchas veces, está allí presente. Génesis capítulo 1, verso 2. Verso 1 dice: creó Dios los cielos y la tierra. ¿Se acuerdan? Se lo he dicho muchas veces. Pero se produce un problema. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Había un movimiento. Primero, un movimiento de tinieblas, y la única manera de que ese movimiento de tinieblas fuera resuelto es que el Espíritu Santo se movió sobre la faz de las aguas para que lo que Dios había planeado fuese hecho. ¿Sabe lo que te está diciendo eso? Es como tú resuelves tus problemas todo el tiempo de tu vida. Entonces, no es con querer resolver el asunto. Dios no se agarró de la cabeza en el momento de la creación diciendo: oh cielos, qué horror, Leoncio. Yo sabía que iba a suceder. Hace tiempo que no lo decía. ¿Se acuerda? No se lamentó ni: Jesús, ¿qué vamos a hacer, hijo? ¿Qué vamos a hacer, Espíritu Santo? ¿Cómo resolvemos esto? El Espíritu se movió. ¿Y qué sucedió como consecuencia? El verso 3. Y dijo Dios. Y lo que Él dijo fue hecho. ¿Sí o no?
¿Y de dónde surge toda esta solución magnífica? Que es magnífico, no mágico. No espere lo mágico de parte de Dios. Espere lo magnífico. Y lo magnífico tiene que ver con algo grande que se hace real. ¿Sí, iglesia? Entonces todo en Dios es movimiento. Y tú y yo tenemos que aprender a movernos. Pero el asunto es movernos en alguien. Y el Espíritu Santo es alguien. Es una persona a través de la cual nosotros nos movemos, con la cual nosotros entendemos la palabra, para que la palabra salga en términos de ¿qué? De una revelación de nuestra boca. La palabra que tú declaras no es una cábala, no es una repetición, no es algo que tú dices desesperado. Es un entendimiento tan claro que tú enuncias que va a causar un efecto. Porque tiene poder. Porque la palabra de Dios tiene poder. No es lo que tú estás diciendo, es la palabra que tú estás verbalizando. ¿Por qué? Porque la entiendes, tienes revelación. ¿Y quién te trae esa revelación? Es el Espíritu Santo. Tú puedes estar declarando, hermanos, y a mí me pasó por años esto. Tú puedes estar declarando por años un versículo bíblico y acompañado de otro y de otro y de otro. Y si no tienes revelación del Espíritu Santo para que esa palabra la declares con poder, no va a tener ningún efecto en tu vida. Y cosas no van a suceder. Pero ¿cuántos creen que este es el tiempo de la revelación? ¿Sabe para qué es la revelación? La revelación es para que el conocimiento que viene a nosotros por medio de lo que ha sido escrito se pueda ver tan claro que yo lo pueda decir en plena convicción. ¿Me hago entender? Que cuando tú escuchas de la palabra que Dios sana, entonces entiendes que Él sana. Por lo tanto, tú declaras con claro entendimiento, con poder y con fuerzas a esa enfermedad que Dios sana. Y Dios lo hace. Aleluya. Gracias, Señor. Y eso te lo enseña la persona del Espíritu Santo. Ahora tome en cuenta esto, que es importante. Hay dos condiciones en nuestra vida que impiden el mover del Espíritu Santo. Mira, Dios Todopoderoso es ese Espíritu Santo. Amén. Dios Espíritu Santo Todopoderoso, así como Dios Padre, así como Dios Hijo, Él es y es el que está en ti. Ese queda limitado por dos cosas. Tómele atención. Una, pasividad. Dos, ansiedad. Son nuestras grandes complicaciones. Pasividad y ansiedad. La pasividad, ¿qué hace la pasividad? La pasividad te deja quieto, inhábil, inmóvil, insensible, indiferente, desentendido del mover del Espíritu Santo. Por lo tanto, la pasividad te desalinea. O sea, escuchas a Dios, pero no lo obedeces. Escuchas de Dios, pero no consideras sus palabras. No son tu prerrogativa, no son tu prioridad, mejor dicho. No te mueves para que esa palabra se cumpla. Y si detectas que no se cumple, entonces te da lo mismo. Tomas un camino adyacente, un camino distinto. Buscas un sustituto, que es lo que le pasa a la iglesia mucho hoy día. Buscas sustitutos. ¿No sientes la presencia de Dios? Buscas un sustituto en algo. Si no es un fetiche, es un ídolo o es cualquier otra cosa. ¿Y eso qué lo hace? La pasividad.
Por eso la religiosidad es pasiva, pero la fe es activa. Amén, iglesia. Entonces, primero, ¿qué limita o qué impide que el Espíritu Santo te pueda guiar a que tú tengas revelación, entendimiento, para que seas certero en lo que vas a decir? Certero con tu hacha para que puedas deshacer todo lo que se te opone por delante. Primero, pasividad. Y segundo, ansiedad, hermanos míos. La ansiedad impide que tú estés en la quietud, en el reposo. Mira, pareciera que hay una contradicción. Dios quiere que te muevas, pero tú tienes que moverte en completo reposo. No entiendo, Señor. Con la mente humana no puedo entender. Porque hay algo que tiene que impulsarme a mover. Sí, el asunto es con quién te mueves. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es paz en ti. Amén. Cuando tú te mueves en Dios, te mueves en la quietud, tan quieto, con tanta confianza, que te sujetas a esperar la instrucción. ¿Escuchó eso? Todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones. Todo el tiempo algo nos está impulsando a movernos. Entonces, cuando me pongo nervioso y surge la ansiedad, porque eso es lo que pasa, surge la ansiedad. Queremos que las cosas sucedan porque ya tengo que tomar la decisión ya, porque si no voy a perder. Y esa reacción de nuestra naturaleza de pecado, que busca hacer las cosas a su manera, no es capaz de esperar tranquilamente la respuesta de Dios para moverte. ¿Me hago entender? Cuando estamos en esta condición, sujetos a la impaciencia, sujetos a nuestros propios entendimientos, entonces perdemos la oportunidad, la ocasión que Dios está presentando en nuestras vidas para que Él se glorifique. Y déjame decirte una cosa, no hay cosa más maravillosa cuando Dios se glorifica en tu vida. Amén. Cuando Él se hace famoso a través de lo que te pasa a ti. ¿Sí o no? Y eso es lo que quiere Dios. Dios quiere hacerse famoso a través de ti. No porque necesite la fama. Es porque gloria, que es lo mismo que fama, grandeza, resaltarse y todo aquello, es lo que nosotros tenemos que experimentar en el Señor. Y es lo que Dios quiere manifestar a través de tu vida. ¿Me está entendiendo, iglesia? Entonces, hermanos míos, tu comunión con Dios, tu búsqueda de Él, tu devoción, eso que tienes que hacer todos los días en abundancia. Amén. Y si no lo hace, comience a hacerlo, porque ahí es donde se afila el hacha. Allí es donde empiezas a desarrollar sensibilidad en el Espíritu Santo para que lo puedas oír. Nosotros nos quejamos, Espíritu Santo, ¿por qué no te oigo? ¿Por qué no oigo claramente tu voz? ¿Sabe por qué? No es porque Él no nos quiera hablar. Simplemente es porque nosotros tenemos mucho ruido. Entonces usted tiene que acallarse. Usted tiene que venir a la paz del Señor y tener una comunión en su presencia todo el tiempo, ¿sí? Entonces, buscas a Dios para tener comunión con Él, para ser sensible a su voz y puedas recibir su ayuda. Eso tiene que llevarte a descubrir su guía. El resultado de que tú buscas de Dios es que tú vas a empezar a sentir mejor las cosas, a pensar mejor las cosas, a no reaccionar de acuerdo a las trabas que tenemos adentro. ¿O no, iglesia? El pecado no se vence, hermanos míos, maltratándonos, sintiéndonos condenados o anhelando ser mejor. El pecado se
se vence única y exclusivamente dando en el clavo, acertando con la actitud correcta. Amén. Esa es la forma de vencer el pecado. Entonces, ¿quién te guiará para eso? El Espíritu Santo. Tú no vences en la vida rogándole a Dios: Señor, quiero que tú me salves, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me des fuerza. No se vence así, hermanos míos. Se vence quedándose quieto en el Espíritu Santo, adorando a Dios, para que Él traiga palabras de justicia adentro de tu corazón y tú empieces a tener los cambios. ¿Me hago entender? Entonces, si hay algo que es un obstáculo en tu vida, si hay algo que te está haciendo infeliz, que no te permite vivir como el Señor quiere que tú vivas, la única manera de que puedas vencer es con el Espíritu Santo. Que tú entiendas que Él está contigo, porque no es con fuerza. No es con la fuerza humana, porque la fuerza humana se cansa, ¿sí o no? Si tú te pones a esperar a Dios humanamente, mañana vas a estar cansado. Pero si lo esperas en el Espíritu, puedes estar ahí años hasta que sea el tiempo oportuno. Y Dios te guardará en todo. ¿Cuántos lo creen? Entonces termino con esto, hermanos míos. No es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Usted lo ha escuchado muchas veces, ¿verdad que sí? Entonces vaya allí con Dios, comience a afilar su hacha en la presencia del Señor, para que cada palabra que tú comiences a decir por revelación, no por mero conocimiento, por revelación, sea una palabra certera, potente, que destruye la adversidad, que construye oportunidad, ocasión y despeja el camino. ¿Cuántos quieren vivir así? Entonces yo quiero orar por ti esta mañana, para que tu vida comience a fluir en una dirección correcta. ¿Se entusiasma? Esto es el llamado urgente, mis hermanos. No permitas que tu vida, yo cierro mis ojos para no mirar a nadie y para hablarle directo a tu corazón. No permitas que tu vida siga pasando y que tú te sigas moviendo con tu propia fuerza, con tus propias creencias. Tienes que conocer al Espíritu Santo y dejarte llevar por Él. Tienes que salir de la pasividad y salir de la ansiedad y venir al reposo de Dios, para que Él produzca en ti las palabras asertivas, las palabras que van a acertar precisamente donde tienes que pegar para que el obstáculo sea quitado. Padre, yo oro en este instante que tu gloria descienda sobre este lugar. Espíritu Santo, invoco tu mover, tu presencia. No es cómo nos movemos, sino es con quién nos movemos. Y tú, precioso Dios, Espíritu Santo, eres quien nos lleva al movimiento correcto, a acertar con la voluntad del Padre, a acertar para que el Hijo sea glorificado en cada cosa que decimos o hacemos. Yo invoco tu presencia, Espíritu Santo, en este lugar y proclamo, anuncio con fe un mover sobrenatural que va a transformar vidas a partir de este instante, en el nombre de Jesús.
Hermanos míos, si tú estás luchando con la debilidad, levántate y ven aquí, déjame orar por ti puntualmente. Que el Señor me hablaba acerca de un espíritu. Hay un espíritu que trae en el corazón de cada uno insatisfacción, pero que el Señor ha permitido para demostrar que aun cuando llegaras a conseguir todo eso que tú piensas que una vez conseguido te traiga alegría, te traiga plenitud. O si yo tuviera tal cosa, ahí sería muy feliz. Si yo tuviera tal bendición, se solucionarían muchos problemas. Dios ha permitido que no alcances todo eso y que haya en tu corazón insatisfacción, porque eso demuestra que por mucho que alcances todos tus anhelos, todas tus metas, sin Él no hay satisfacción. Amén. Vamos a tomar esto en cuenta, hermanos míos. Dios está hablándonos. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que tú venzas. Él quiere que tú camines en victoria. Para eso te llamó, para eso te determinó. Tu felicidad es testimonio para la gloria de Dios. Entonces, si estás luchando con dificultades, con incapacidades del alma, con trastornos emocionales, maneras de entender, de ver las cosas, y piensas que le das y al final nada te resulta, yo quiero orar por ti esta mañana. Quiero que tú te atrevas y pases adelante. Y yo voy a imponer mis manos sobre ti para que ese yugo se pudra por causa de la unción del Espíritu Santo. Mientras cantamos al Señor, vamos a orar. Vamos, que nada te detenga.